Vamos a darle la bienvenida a Francisco Capandegui, diputado del Partido Nacional, a Desiree Pagliarini, diputada suplente del Partido Colorado. Bienvenidos los dos, un placer tenerlos aquí con nosotros. Muchas gracias. A propósito de un proyecto de ley que se presentó para estudio, para la consolidación de la libertad de circulación de ciudadanos legales uruguayos. A ver, estuve leyendo bastante, ¿no?, los argumentos o las razones, y claro, nos lleva en realidad a la historia de nuestro país, a la Constitución del 30, nos lleva a un estado de situación y de cosas que nunca se tocó. No sé si por falta de quórum o falta de necesidad, y lo que ahora cambia es el escenario y la realidad de tanta inmigración a nuestro país. ¿Quién empieza? Comentale. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad, primeramente, de poder comentarles sobre este proyecto que para nosotros es muy importante, porque como bien decías, es una situación que viene desde antaño, es decir, desde la Constitución de 1830, pero queda en evidencia o se desnuda con un convenio que firma Uruguay, el convenio de la OASI, que empieza a regir desde el 2015, y ese convenio deja ver que los ciudadanos legales tienen un inconveniente al momento de viajar y poder trasladarse fuera de las fronteras del Uruguay. Hagamos un repaso primero. Acá hablamos de ciudadanos legales y ciudadanos naturales. Correcto. Bueno, diferencia que por ahí no existe en otros países. Existe, pero en otros países se concede la nacionalidad, que esa es la gran diferencia. Nuestra Constitución... Vos tenés ciudadanía, tenés nacionalidad... Correcto. Nuestra Constitución un poco como que los términos los confunde y de hecho los capítulos están... en un mismo capítulo está los ejercicios de la ciudadanía legal con nacionalidad. Eso hace que haya una confusión constitucional y terminológica. ¿Pero es confusión o es porque así se quiso establecer desde el vamos? No, es confusión. O sea, toda la doctrina, desde Justino Jiménez de Derecha hasta acá, los actuales constitucionalistas, todos marcan, Correa Freitas, Rizzo Ferrán, Corseñac, todos mantienen la teoría y la idea de que es un error, porque en todo el mundo se separa, por un lado, una sección que hable de nacionalidad y otra que hable de ciudadanía. La nacionalidad cumple una función más hacia las afueras de la nación, mientras que la ciudadanía es algo más de carácter interno. ¿Qué? Que la nacionalidad es algo de carácter interno. No, y la ciudadanía que refiere más a la cuestión de las elecciones y del voto. Votar, cumple exacto. otra función. Sí. Entonces eso suele estar separado. Y nuestra Constitución tuvo algunas de referencia, la chilena, la argentina, que ellas lo hicieron bien y nosotros por hacer capaz que algunos recortes de una y otros recortes de otra. No lo hicimos tan bien. No, quedó desfasado y quedó mezclado dos términos que tendrían que ser claramente separados. Y vamos a bajar a tierra este tema. ¿Cuáles son los problemas que tiene hoy una persona por esas razones? Bien, concretamente cuando viaja al exterior, nuestro pasaporte se emite que en el campo de nacionalidad queda el país de origen de la persona, es decir, donde nació. Por ejemplo, venezolanos quedan venezolano en vez de decir uruguayos. ¿Eso qué significa? Que cuando se encuentran con el funcionario del exterior, de los aeropuertos, el funcionario a veces no entiende, también queda un poco al arbitrio del funcionario, claro. ¿no? Es decir, peor todavía, porque es una cuestión bastante arbitraria. El funcionario no entiende que la persona no tiene la nacionalidad, pero sí la ciudadanía, no hace esa diferencia. Entonces le dice, ¿usted es venezolano o cubano o donde sea? Sí. Tiene que traerme el pasaporte de Venezuela o de Cuba, etc. ¿Tú de dónde sos? Yo soy venezolana, de nacimiento. Bueno, justo ahí un poco me toca la situación. Exacto. Y claro, la persona dice, pero yo no vivo en ese país hace 1000 años. Capaz, hay personas que incluso se vinieron de 2 años, 3 años acá, no conocen más. También ojo que hay países que si te dan la nacionalidad de tu país de residencia, perdés la tuya. Claro, pero nosotros no concedemos la nacionalidad. Eso es lo que queremos dejar claro. ¿Qué van a conceder? Lo que se concede actualmente es la ciudadanía legal, pero no la nacionalidad. Y esa es la problemática que se confiere ahí. Capaz que Francisco lo puede explicar. No, el fin del proyecto es bien solucionar la cuestión de los documentos de viaje. Porque lo que comentaba Desiree es que hay dos cuestiones. Una es que se te solicite una visa de tu país de nacionalidad. Claro. Que no la vas a tener porque tú vas a cualquier país a solicitar una visa y te dicen
No, el Uruguay, o sea, yo no te puedo estampar una visa para venezolano en un pasaporte uruguayo, porque el uruguayo no requiere esta visa. Claro. Eso en un primer lugar. Y después está la otra de que esto es a partir de 2015, que es cuando se cambia el pasaporte electrónico. Ese es el gran cambio de OASI, porque OASI nos restringe qué podemos poner en el campo de nacionalidad. Que antes teníamos uruguayo, entre paréntesis, ver página 6. Vos ibas a la página 6 y veías que decía ciudadano legal uruguayo. Y ahí el funcionario lo miraba. Exacto. Pero hoy día, al hacer automáticamente el ingreso, el sistema rebota y entonces eso obliga a que ese paréntesis que había antes, hoy día no se pueda poner por la normativa de OASI. Y es ahí el gran problema. O sea, la pretensión es que vuelvan a tener la misma libertad los ciudadanos legales que tenían antes de 2015, porque no es algo nuevo. Antes de 2015 podían viajar como cualquier ciudadano natural. Ahora, a partir de esta nueva normativa, se generó este problema que, como dice Desiree, se ve un problema de 1830 a partir de un convenio de 2015. ¿Y cómo, digo, cuánta gente ha presentado, bueno, no sé si la palabra es denuncias, pero cuánta gente se ha quejado de esto, y más en un Uruguay que viene de pandemia, donde viajar ni siquiera estaba permitido ni al uruguayo, ni al extranjero, ni a nadie? ¿Por qué surge ahora esto? ¿O fue por la explosión reciente? No sé. Yo el problema personalmente lo conocí por amigos y familiares que estaban en esa situación, pero también se llegó a generar un conglomerado de ciudadanos legales que, digo, no están organizados socialmente, si se quiere, pero que se organizaron en grupos de WhatsApp, en grupos de Facebook, que empezaron a ver que a mucha gente le pasaba lo mismo, y hoy día es un grupo que se llama Ciudadanos por la Nacionalidad, que fue un grupo que empezó a hablar del problema. Y tuvieron problemas, testimoniales bastante fuertes. Hay personas que tuvieron que volver al país, no pudieron terminar ingresando al lugar, perdieron el boleto de avión, perdieron eventos y cosas que tenían programadas. O sea, es un problema que empezó a repercutir de manera bastante contundente. Entonces nosotros intentamos darle una solución eficaz y concreta, entendiendo la problemática constitucional que tenemos en el medio. Bien. Algo también que llama la atención es cuando tanto oficialismo como oposición le dan carta verde, ¿no?, a un proyecto. Eso siempre te deja pensando, porque realmente es algo que el país lo está necesitando, o porque es un tema menor y entonces para no pelear por minucias le dan, ¿no? Hay cosas que son como más fáciles de estar de acuerdo que otras. ¿Cuál fue la recepción que ustedes sintieron realmente entre los parlamentarios con esto? En general, nosotros veníamos ya en la previa, antes de presentar el proyecto, dialogando sobre el tema. Tuvimos conversatorios con los diferentes partidos políticos, y todos muestran el interés de, bueno, son los ciudadanos legales del Uruguay, todos, que se estima que son 35.000, son 35.000 ciudadanos legales uruguayos que están teniendo un problema. Entonces, es difícil que alguien esté a favor de generar un problema. Todo el mundo quiere buscar una solución. Después, ¿cómo es la solución? ¿Cuál es la vía? ¿Cuál es la mejor redacción? Ahí entra. Bueno, eso es el principio, eso ya es... La cosa es que arranque, ¿no? Que entre, claro, que se ponga a estudio. Que se genere la discusión. Exacto. Eso es un poco también lo que nosotros nos animamos a hacer, porque van a haber problemas que surjan, seguramente interpretativos, seguramente de por dónde canalizarlo, pero lo importante es generar esta discusión y también develar la importancia que tiene que nosotros resguardemos los derechos de los ciudadanos legales. O sea, creo que esa es la identidad del Uruguay que vos decías. Estamos todos de acuerdo en que necesitamos proteger derechos y ahí estamos todos. ¿Cómo lo hacemos? Ese es otro tema, pero estamos todos. A ver, panelistas, ¿qué advierten? Para los que tenemos una visión internacionalista del mundo, de la vida, esto es, no sé, es miel para la abeja, o sea, es espectacular. ¿Eras consciente de esos problemas que podrían...? No era consciente, pero sí fui viendo algunas cosas en la medida que fuimos sondeando y estudiando el tema. La primera cosa es que el Uruguay tiene compromisos con la comunidad internacional por el tema de evitar los apátridas. Y es fácil que haya apátridas en esta situación que tenemos hoy de vacío legal.
vacío constitucional, porque esto es un vacío constitucional. O sea, tenemos un problema entre la letra y el espíritu. Y todos sabemos que las reglas de interpretación de la Constitución nos llevan a que le demos preponderancia a la letra. Así que tenemos un problema grave porque además toda la sociedad y todos los partidos van a estar de acuerdo en buscarle una solución a los que ellos plantean. ¿Y cómo se puede dar que exista una patria en el Uruguay? Y bueno, porque hay países que dicen que si una persona se nacionaliza, se legaliza o agarra la ciudadanía de otro país, la propia. Pierde la propia. Entonces, que no es Uruguay el caso, ¿no? Y bueno, pero esa persona que está viviendo en el Uruguay pasa a ser una patria, porque Uruguay tampoco le reconoce la nacionalidad, solo le da la ciudadanía legal, claro. y pierde la nacionalidad de origen. Y el Uruguay está comprometido internacionalmente, yo creo que ese es parte del desvelo de ellos, está comprometido a evitar el tema de la patria. O sea, es más, el Uruguay hace 3 años, en el último gobierno de Vázquez, impulsó una ley para favorecer el tema de, o por lo menos darle más garantías o más derechos a los apátridas. Pero es una ley incompleta, porque lo único que hace es acelerar el proceso para que se puedan volver más rápidamente ciudadanos, pero sigue sin darle la nacionalidad. Así que ahí está el corazón del problema, yo los felicito a ellos que estén atrás de esto. Bien. Yo coincido totalmente con Pupo, estoy totalmente de acuerdo con ello. Yo creo que además de la residencia permanente, pasado un tiempo determinado, debería ser ya la nacionalidad en forma directa, obtenida, como ocurre en muchas partes. Y con respecto al tema de los documentos de viaje, no solamente con los pasaportes, ocurre con la cédula. Tu cédula, Desiree, dice nacionalidad venezolana. Justo la mía no, porque soy padre de uruguayos, entonces soy ciudadana natural, pero la de los ciudadanos legales sí. Exacto. Y eso ocurre, y a mí me pasó, mi esposa es australiana, pero vive en Uruguay desde que tiene 4 años, y nos ha pasado de viajar a Buenos Aires, donde no tenés que ir con pasaportes, y te agarra un guardia de inmigración bastante bobito, y dice, pero ¿cómo? Usted es australiana y acá necesita entrar con pasaporte. Porque los australianos... Y vos le decís, pero mi cédula dice que yo estoy en Uruguay. Sí, pero su nacionalidad es australiana. Y me pasó... Ah, bueno, pero pobre bobito, que en realidad es un oficial que está haciendo su trabajo. Sí, claro, pero basado en eso, fíjate hasta qué punto puede llegar a complicar a una persona. Sí, ¿no? sí, por supuesto. No solamente con el tema del pasaporte. No le podés pedir a ese oficial de aduana o de migración que entienda que en Uruguay hay una incongruencia de letra en la Constitución entre artículos. Ya de por sí es bastante complicado, se van a enojar la gente de identificación civil conmigo, que tengo que ir a renovar el pasaporte. Pero se van a enojar. Perdón, ¿qué nacionalidad quiere? Fíjate haga cola, cena. Fíjate hasta qué punto el pasaporte inclusive tiene problemas, el nuestro, que a mí me ha pasado de ir a hacer coberturas a distintos países y me toman como número de pasaporte el número de pasaporte. Y vos dirás, claro, es lo que te tiene que tomar. No, pero nosotros tenemos impreso el número, que es el número de nuestro documento, en el pasaporte, pero cuando lo abrís, adentro, al lado de la foto, hay un detalle que dice número de pasaporte. Y no tiene nada que ver con el número que está impreso en la portada. Entonces muchas veces te ponen ese número y resulta que cuando vas a salir te dicen, no, pero su pasaporte no es 1.600.000, es 4340. Y vos decís, no, ese es un número que está, me ha pasado, ese es un número que está mal, que está acá adentro y tenés que explicarle que el número no tiene nada que ver con el que... Eso pasa acá en Uruguay. Sí, sé perfectamente a lo que te referís, pero pensé que eso había quedado atrás. Bueno, no se abran el pasaporte nuevo como será. ¿El pasaporte nuevo? Bueno, Selva, ¿qué dice tu pasaporte? A ver si nos enteramos de algo. No, porque uno nunca sabe. Fugitiva, prófuga. Buscada. No, me encanta el entusiasmo de Desiree y por explicar y por empoderarse del tema, lo mismo que del joven. Francisco. Porque Francisco, no me acordaba de tu nombre. Primero me parece, nosotros somos un país de inmigrantes, descendido, como decimos vulgarmente, ni de los aztecas ni de los incas, sino de los barcos. Entonces me parece que efectivamente cuadra con el espíritu. Fue Fernández, ¿no? Que la embarró hasta el cuadrillo. Cuadra con la definición, con el espíritu, ¿no? Con que hemos sido constituidos como nación. Bueno, ser de puertas abiertas y dar paso a este tema. De verdad que no lo conocía este problema del 2015, porque como mi esposo es italiano,
hace como 50 años que está en el Uruguay, nunca ha tenido problemas para moverse ni se le han suscitado dificultades. Más allá de esto que ustedes cuentan ahora, que en el 2015 existe este convenio firmado, etcétera, y creo que es un tema que sí, que hay que subsanar y ojalá se subsane pronto. Sí. Porque, nada. Hay un tema con confusión también, tal vez, la prensa que maneja el concepto de la libre circulación es viajar. Adentro no hay ningún problema. Claro. ¿No? Digo, porque puede ser capaz que el nombre llama la atención. Sí, porque libre circulación, digo, no. Sí, es para afuera. Exacto, es para afuera. Estamos de acuerdo con que la Constitución uruguaya, en ciertos artículos, es arcaica, ¿no? Digo, se divide entre ciudadanos naturales y ciudadanos legales. No tiene mucho sentido, porque, a ver, si uno mira la Constitución y dice, a ver, ¿cuál es la diferencia entre el ciudadano natural y el ciudadano legal una vez que uno adquiere eso? ¿Cuáles son los derechos dentro del Uruguay? Bueno, el ciudadano natural puede ser presidente, después para abajo no hay mucho más. Te iba a decir, pero el ciudadano legal nunca puede ser presidente. No, por eso, el ciudadano natural puede ser presidente, después no hay mucha más en el tema. Tampoco creo que sea cuestión de que todos los días la gente quiera ser presidente. No, por supuesto, o sea, que no, es arcaica porque no tiene, o sea, está de modé en algún articulado. Ahora bien, en cuanto a la libre circulación, sí es como decía Victoria, o sea, no hay problema de circulación alguno. El problema no es que lo tiene Uruguay, el problema capaz que se da en que lo tienen los otros países porque el país de origen es rechazado por los otros países. De pronto hay países que entienden que los gobiernos cubanos y venezolanos son una dictadura o son un régimen que no están de acuerdo o lo que fuere, y lógicamente a sus ciudadanos de repente les exigen una visa para poder entrar. Cuestionable o no, esa es la realidad. Creo que lo que estaríamos haciendo nosotros es saltándole por arriba a esa norma, poniendo que los ciudadanos legales son ciudadanos naturales, que está bien y está perfecto, porque una persona que vive en el Uruguay, que tiene su familia y que trabaja durante 10, 15, 20 años, ¿cuál es la diferencia entre darle la ciudadanía o darle la ciudadanía natural y que dejen de ser ciudadanos legales? Ninguna, no hay. A ver, Pupo, ¿qué? Complementando lo que está diciendo Pablo, lo que sí tenemos que decirle al televidente, que existe una diferencia conceptual entre lo que es el ser nacional de un país, que es una relación entre la persona y el Estado, que ser ciudadano. El ciudadano ya es un tema de derechos políticos. Y es más, en el Uruguay se puede ir un poquito más todavía. Hay gente que puede ejercer derechos políticos en el Uruguay sin ni siquiera ser ciudadano. O sea, con solo ser residente en el Uruguay y 15 años de permanencia en el país y un oficio, lo que sea, vos podés votar. Ni siquiera, o sea, va más allá todavía en la permisividad del sistema. Así que el gran problema de todo esto es la letra de la Constitución y una trampita que tiene allí, que ustedes sé que lo detectaron, el artículo 81, que habla de que la ciudadanía legal se puede perder, no así nunca la nacionalidad. Eso me gustaría que lo explicara. Sí, no, yo quería hacer una acotación a lo que decía Pablo, de que, como nos comentaban recién, el caso de Australia, por ejemplo, no es únicamente esto con la finalidad de cambiar y ponerle como si fuese un ciudadano natural. Está la cuestión de que yo siempre lo divido para que la audiencia lo entienda, de que hay dos cuestiones con un documento de viaje. O sea, un país tiene derecho a dar un documento de viaje y tiene dos cuestiones a decidir. Uno, ¿a quién se lo voy a dar? ¿A quién y cómo? Y la otra cuestión es, ¿qué doy? ¿Qué le voy a dar? ¿Le vamos a dar un pasaporte a nuestros ciudadanos legales? Bueno, ¿cómo? Yo quiero que sea un pasaporte de libertad. Quiero que la gente a la que le concedamos el pasaporte se pueda mover por el mundo libremente y no que esté varada, traer a tu esposa a vivir al Uruguay y que no pueda irse un fin de semana a Buenos Aires o irme a Florianópolis en Semana Santa. Entonces, yo quiero un pasaporte de libertad. La otra parte, que es la parte de a quiénes se lo concedo y cómo, y eso que comentaba Pablo de esa factibilidad del famoso trampolín que puede usar alguna gente en el Uruguay, es una cuestión ajena a este proyecto. Este proyecto intenta que la gente que tenga pasaporte sea libre. Claro, perfecto. La parte previa del famoso trampolín, de a quiénes se lo vamos a dar, esa es una cuestión que determina la política migratoria. Exacto, a través de otras leyes. Yo lo veo en la cuestión de cuando nosotros gestionamos la residencia, bueno, ahí hay un control de Dirección Nacional de Migraciones de tu ánimo de permanencia. Luego de que tú ya sos residente, pasaste 3 o 5 años y querés gestionar ante la Corte Electoral la Carta de Ciudadanía,
la Corte Electoral vuelva a hacer un control de ánimo de permanencia. Entonces yo lo separo en el sentido de que, bueno, en la previa se controla de alguna forma quién tiene ánimo de permanencia y quién realmente quiere sacar el documento para irse, y por otro lado, la parte que creo que es la que proponemos nosotros, que es, bueno, ¿qué queremos darle a la gente? ¿Queremos darle un pasaporte que sirva? ¿Queremos que sea también una opción del día de mañana? Estamos en medio de una correntada migratoria, la cantidad de argentinos que están viniendo es impresionante, los venezolanos siguen viniendo como estaban viniendo antes. Bueno, les vamos a ofrecer a estos inmigrantes del hoy, futuros ciudadanos, un pasaporte que les permita moverse por el mundo o no. Y yo creo que ahí está el foco de, por lo menos, de nuestro proyecto. Y, perdón, quería acotar brevemente, justamente la libertad de circulación es eso. O sea, con lo que quisimos plasmar, el espíritu es la libertad de circulación ampliamente vista. No solamente, digo, porque se sabe, internamente no tenemos problemas, es cuando pasás la frontera, pero justo creo que es el espíritu que engloba esto, es la libertad de circulación amplia y sobre todo la protección diplomática. Porque al tener ese problema, también se genera una desprotección sin intención, ¿no? Porque como ya recapitulamos, esto viene de antes, no tiene mala intención, pero se genera una desprotección. Entonces nosotros lo que intentamos es resolver este conflicto, que es un conflicto que pasó porque pasó, pero resolverlo. Muy importante, quería contestar tu pregunta, tu comentario, que nosotros no estamos concediendo la nacionalidad, ¿no? Queremos dejarlo en claro, porque ahí habría un problema bastante importante de inconstitucionalidad. Nosotros no concedemos la nacionalidad con este proyecto, lo que estamos haciendo es proteger los derechos de los ciudadanos legales en la interpretación que se hace para solamente efectos de emitir los documentos de viaje, ¿tá? Porque no sepa, o sea, es una bifurcación bastante importante. Sí, porque tratar de declarar a los ciudadanos naturales, ahí entra en un problema más. Ahí tendríamos que ir a una reforma constitucional eventual, que bueno, no está en discusión en este momento. Esto es una ley interpretativa de determinado y a efectos prácticos. No es ley interpretativa, pero lo que busca hacer es modificar nuestros documentos de viaje, los documentos de viaje de los ciudadanos legales, que a los meros efectos identificatorios y para consolidar, como dice el proyecto, que es muy largo el nombre, pero para consolidar la libertad de circulación, que los documentos tengan esa modificación. O sea, que sería a través de la intervención en el documento mismo. La idea es que esos documentos puedan ser reimpresos a través... Es la forma de consolidar, como decimos, la libertad. O sea, es la vuelta que se encontró a partir de estos nuevos pasaportes de 2015. Bueno, eso lo puede hacer Uruguay. Uruguaya. Nacionalidad uruguaya. Y país de origen. Y país de origen Uruguay. Como antes. Claro. No, país de origen, de donde haya venido la persona. Claro, ¿Y ahí no estás el mismo problema? No, como estaba antes el pasaporte. La idea es que hoy en día en nacionalidad te aparece la nacionalidad de donde es la persona. Claro. ¿Entendés? Que diga uruguayo. Ahora diría uruguayo. Claro, y nosotros en nuestro ideal, porque tenemos también que ver después a los efectos cómo queda plasmado, pondríamos por ley la ley que nosotros... perfecto. Para aclarar que es a estos efectos. A estos efectos, claro. Bueno, ¿cómo son los pasos legislativos de este proyecto? Bueno, ingresó por mesa de entrada. ¿Por qué se miran ahí? Como diciendo, esa es la parte ahora difícil. Empieza lo lindo. Claro. No, ingresamos la semana pasada y bueno, ahora entrará la comisión que determine la presidencia de Cámara y ahí empezará el trayecto. La discusión y bueno, seguramente se llamen a los constitucionalistas, a las personas. Será comisión de Constitución, Legislación y Código, seguramente. Esa comisión. Posiblemente, no sabemos porque solo determinará la Cámara, sí, pero eso parece. Muy bien. Bueno, muy bien. ¿Alguien más quiere agregar algo del panel? ¿Nuestros invitados quieren agregar algo entonces, alguna reflexión? Yo brevemente decir que este tipo de oportunidades es muy grata porque así podemos explicarle a la ciudadanía algo que no es tan fácil de entender porque como ya vieron tiene todo un trasfondo histórico y constitucional, pero es importante sobre todo que la sociedad civil que está requiriendo esto, bueno, nos apoye, así que aprovechamos para pedir el apoyo de todos los que se ven afectados en esto y en otras instancias también para poder seguir explicando. Pero ¿cuáles serían los puntos negativos de promulgar esta ley?
Y Porque puntos positivos No, en tiene. todo caso pero- es la burocracia. Puntos A negativos. veces es la redacción. ¿Sabés la Para cantidad de Uruguay. proyectos que están encajonados? No, bueno, pero esto es más no es por mala sencillo. voluntad. Esto levantan la mano y se arregla. No tiene mucho Puede que- aparecer y alguno no sale plata. cuestionando la aparte. constitucionalidad, o sea, Sí, tiene, pueden aparecer. tiene que estar muy bien, Está bien, muy bien pero- planteado. En Uruguay ya hay avances en esto desde el año 89. Hay una ley que interpretó el tema de la ciudadanía legal, de la ciudadanía natural, de los hijos de personas nacidas en el Uruguay. Así que quiere decir que ya no sería algo nuevo en materia legislativa entrar a meterle mano a los artículos 74 en adelante de la Constitución. Creo que van por buen camino. Hay que tener mucho cuidado con la Ay, mira, redacción. mira, hay gente que por ahí, viste, no es mala voluntad, pero por ahí no termina de entender. Voy a leer este comentario solo para que puedan explicar que por ahí no es. Modifican la Constitución de Uruguay y van a nacionalizar a gente que entra mintiendo un refugio que no le corresponde y que Ay, la mayoría Dios. son criminales. No son solo 35.000, se lo van a dar a todos porque el mismo proyecto lo dice. Los argentinos tienen ese problema. Bueno, a ver. No, si tengo que contestar esa pregunta, no. El proyecto de ley, O sea, borra todo y va de Cara de nuevo, ¿no? criminales no el tiene. proyecto de ley es claro, son 2 artículos, pues el tercero es promúlguese. Sí, o sea que no. Son 2 artículos, hay una exposición de motivos que me parece que es bastante clara. El proyecto de ley no concede la nacionalidad. No tiene nada que ver con refugiados, no tiene nada no que ver refiere a la con... cuestión, con refiere las a que cosas los se ciudadanos plantean legales aquí. el día de mañana, si quieren viajar, quieren irse a Buenos Aires, quieren ir a Tengan los Brasil, mismos derechos. quieren ir por el mundo, lo puedan hacer con la misma seguridad que la tienen los ciudadanos naturales, nada más. Perfecto. Y ahí está tu pregunta de qué aspectos negativos ¿Pero qué habría. aspectos negativos pero esto- podría tener no, eso? pero Eso esto, es lo ¿sabes bueno. qué es? Esto es por ahí, cuando escuchás rápido, no te detenés a procesar lo que escuchaste. Estos son como el teléfono descompuesto. ¿Cuánta gente Y bueno, y ve la Y un realidad así? detalle- no siempre la información llega pristina a todos los oídos, ¿no? Hay que entenderlo. En ese sentido, si podía agregar al final, Sí, es cómo no. agradecerlo, como dice Desiree, porque es muy importante que la ciudadanía entienda a qué se refiere realmente el proyecto. Es importante que entienda las calidades migratorias, un refugiado, un residente, Claro. un ciudadano, un nacional. Son todas cuestiones que tal vez en la práctica la gente no diferencia bien y es importante estas oportunidades para que nosotros las podamos comentar y explicar. Así que Más, gracias. estaría bueno hacer algún día, profundizar en todas estas definiciones, ¿no? Porque no es que haya ciudadanos A, B o categorías, pero en los hechos después, a la hora de ejercer tus derechos, pueden aparecer esas diferencias. Y para viajar era uno. Yo, Muchísimas en ese- gracias, diputados, por habernos acompañado, de verdad, muchísimas Muchísimas gracias.